Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos nuevamente en un episodio más de Generando Valor, transmitido desde el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Mi nombre es la contadora pública certificada Ana Luisa Ruiz Pérez y tengo el gusto de contar con la presencia del contador Eric García Gil, quien Gracias. es integrante de la comisión local y asimismo de la regional. Él cuenta con una maestría en fiscal y es postulante a doctorado en fiscal. En esta Gracias. ocasión es un gusto, Eric, contar con tu Gracias. presencia. Para mí es un honor y Igualmente, gracias. gracias. Y pues en esta ocasión vamos a hablar sobre la evolución de la auditoría a los estados financieros. Y pues para entrar en contexto, pues no sé, Eric, si nos pudieras comentar cuál es la finalidad de llevar a cabo la auditoría a los estados financieros. Mira, te platico un poco sobre el tema de la auditoría de los estados financieros. Ya ves que todas las empresas tienen la obligación de tener sus estados financieros, pero en muchas ocasiones lo que dicen los estados financieros no corresponde a la realidad. Entonces, el procedimiento de la auditoría es verificar que estos estados financieros representen lo que la realidad del negocio tiene para que los socios o empresarios, bancos o terceros interesados sepan sobre con quién están tratando y las situaciones financieras, económicas de los entes económicos. Sí, muy interesante lo que nos comentas pues nos muestra ya la razonabilidad de los mismos, ya el auditor, pues revisa esa razonabilidad y pues no sé si nos pudieras comentar quiénes pudieran ser sujetos de una auditoría a estos estados financieros. Sí, mira, los entes económicos hay tanto lucrativos como no lucrativos, como son todas las personas morales que conocemos que se dedican a hacer negocios o la parte gubernamental. Ujú. También pueden ser personas físicas o personas morales, cualquiera puede ser sujeto a ser dictaminado siempre y cuando sea un ente económico. Así es. Y en este esquema de que puede ser dictaminado, no hay límite de ingresos ni nada. O sea, en general, todos pueden tener Sí, esa opción a dictaminar sus estados financieros cuando lo requieran. sí, la auditoría de estados financieros, esa no tiene ningún límite, no, Ujú. no es de característica fiscal. El Es dictamen fiscal correcto. sí tiene límites, pero lo principal es hacer la auditoría de los estados financieros y el dictamen es una parte de esa revisión, es la parte fiscal. Y ella sí se va regulando con ingresos, que son 100 millones de pesos ahorita más o menos. Así es. Y bueno, ¿qué tipos de auditoría se pueden realizar? Mira, hay bastantes. Regularmente la gente conoce auditoría a cualquier revisión, pero no es así. La auditoría de los estados financieros, esa es sobre todo el ente económico y esa se le aplican las normas de información financiera. Pero hay ocasiones que te piden un trabajo específico, que te dicen, oye, ¿me puedes revisar inventarios? Oye, ¿me puedes revisar Así es. cartera? Oye, fíjate que el flujo de efectivo, siento que hay fugas. Entonces, esas son auditorías sobre rubros específicos y no se les aplica Mm, completamente las normas de información financiera. Estas son las normas de atestiguamiento, ujú. porque nada más se enfoca sobre un proceso, no sobre todo el conjunto de los estados financieros. También hay auditorías que se llevan a cabo cuando se enajenan acciones. Así es. Tienes que determinar su costo fiscal porque de lo contrario tendrías que pagar una retención importante que en muchas ocasiones haciendo el dictamen y haciendo esa auditoría concluida con el dictamen, el impuesto pudiera ser nulo, cero o mucho menor a la retención. Entonces también tienes que llevar a cabo esa auditoría, pero es sobre un rubro específico, prácticamente sobre el capital, en donde Así es. están las acciones pagadas, las utilidades, las pérdidas, las reservas. Hay también auditorías forenses. En la auditoría Ujú. forense es con la intención de detectar si se cometió un fraude, tratar de documentar, llegar al origen, llegar a los responsables. Porque en muchas ocasiones las auditorías es difícil que tú detectes un fraude si para ellos intervinieron varias personas. Puede ser que hasta el gerente, el contador, los vendedores, los del almacén. Entonces, cuando está una confabulación es muy complicado, Ujú. pero para eso se llevan a cabo este tipo de auditorías, son forenses que va rastreando toda
información, toda la trazabilidad, y puedes llegar a identificar fraudes y responsables de estos fraudes. También tenemos otras que se llaman due diligence. Esa tiene un nombre muy rimbombante, pero lo que se trata de hacer es que tú haces una auditoría, revisas los estados financieros y revisas todas las características que tiene la empresa, porque estas se hacen para cuando vas tú a comprar algún negocio. Entonces te dicen, oye, ¿no me puedes hacer una revisión, una auditoría? Y uno lo conoce más por due diligence. Tienes que revisar pues lo contable, lo fiscal, lo jurídico, lo laboral, bastantes áreas que en ocasiones tenemos que trabajar con personal asociado, como son los abogados en la parte jurídica, corporativa, y es un trabajo complejo. Aquí ya ocupamos a terceros. Sí. Para que nos den también su opinión sobre este tipo, sobre ciertas áreas legales, pudiera ser. Sí. Entonces también hay una que le llaman due diligence. Esta va a tener mucha repercusión, mucho auge en los próximos años, porque cada vez tenemos más complejidad en nuestras leyes, y ahora que ya también las personas morales tienen responsabilidad penal, es algo delicado y grave. Entonces va a tener relevancia, porque con este tipo de auditorías tú vas a verificar que la empresa esté cumpliendo adecuadamente sus obligaciones, para que la responsabilidad penal no se le traslade al socio. Prácticamente es parte de nuestra función cuidar que las empresas subsistan y cuidar a quien nos patrocina nuestro servicio, que no se vaya a meter en un problema que pudo evitar llevando a cabo un trabajo específico en donde le podamos prevenir o planear qué tiene que hacer, cómo tiene que llevar a cabo toda su documentación para que no incurra en una responsabilidad de ese tipo, siendo que es una cosa que pudiera haber evitado. Así es. Entonces, pues nosotros como auditores tenemos una área pues muy extensa de trabajo, donde podemos llevar a cabo auditorías a estados financieros o trabajos específicos como estos que nos comentan previamente convenidos o de atestiguamiento, que son temas también demasiado interesantes y, como dicen, pues están muy muy de actualidad, de que se deben de ya iniciar y de llevar a cabo. Para ayudar al empresario y generarle valor a su empresa. Sí, totalmente. Sí, necesitan mucho el acompañamiento de los auditores, porque regularmente son gente muy capacitada y con mucha experiencia, ya que ellos tienen injerencia en bastantes giros y tienen pues ya también bastantes años en el ramo, y la experiencia y la evolución que ha observado uno al transcurso de los años le ayuda a prevenir. Eso es muy importante. Es muy interesante. Sí, en prevenir. Pues como ven, es un tema muy interesante. Y hablando de este tipo de trabajos, ¿existe o qué nos puedes comentar sobre qué normatividad nos aplica para llevar a cabo este trabajo? Si existe alguna normatividad. Fíjate que sí, ha habido evolución constante en este tipo de trabajos. Antes todos conocíamos los llamados principios de contabilidad generalmente aceptados, que luego los vacilaba uno y decía uno que son generalmente desconocidos, y las normas de auditoría generalmente aceptadas. Esas duraron pues bastantes años, pero ahora ya no existen, ya quedaron desde hace ya muchos años fuera. Sí, ahora estamos con las normas de información financiera y las normas internacionales de auditoría, situación que antes no existían. Sin embargo, la columna vertebral se mantiene, pero se han ido adecuando a tal grado que han tenido que cambiar hasta de nombre. Así es. Internacionales. Sí. Internacionales, y que muchas veces por la misma globalización nos va haciendo cambiar, porque pues vemos que la contabilidad en sí es muy dinámica, tiene constantemente cambios, y nosotros tenemos que irnos adaptando a esos cambios, y uno de ellos pues es que ahora aplicamos normas internacionales de
de auditoría y asimismo las normas de información financiera. Fíjate, antes era más complicado, no había tanta globalidad de las operaciones entre los negocios y no había tantos socios extranjeros como ahora lo hay en empresas mexicanas. Así es. Entonces, los estados financieros que se elaboraban cuando se les mandaba a su grupo, pues en muchas ocasiones no embonaban, no correspondían, o sea, no les entendían. Esto no nada más es privativo de México, eso fue en todo el mundo. Entonces, sí hubo la presión internacional de que la información financiera fuera más uniforme en todo el orbe, ya que existen inversionistas de cualquier parte del mundo y entonces cuando ellos reciben sus estados financieros los deberían de entender, situación que no sucedía, y por eso ha sido este cambio constante de la forma de preparar los estados financieros, que sean de una manera más uniforme y más entendibles en todo el universo. Qué interesante. Bueno, y hablando igual de la evolución que ha tenido todo este proceso o todos estos cambios que ha tenido esta rama de la auditoría, ¿qué nos pudieras comentar sobre la evolución de nuestra forma de trabajar? Ya tenemos las normas, ya sabemos que aplican, y cómo ha evolucionado nuestra forma de realizar este trabajo tan interesante de la auditoría. Fíjate que hace muchos años la única forma que existía era trabajar con hojas tabulares. Yo creo que tal vez tú los manejaste, las hojas verdes. Sí, de hecho, ahí borraba uno. Sí, esas hojas verdes y hecho y revisado todo allá de arriba a la derecha, y ahí va uno marcando. Entonces era todo muy manual, pero muy manual. Usabas las hojas tabulares, usabas bicolores. Bicolores, sí, poníamos la marquita y Sumadoras, marcábamos el documento. Sí, Ajá. sumadora. Y prácticamente eso era antes nuestro equipo de trabajo. Sí. Hojas tabulares, bicolores y una sumadora. Situación que ha cambiado pues drásticamente. Ya, sí, así es. Ya las hojas tabulares ya ni las conocemos. Ya los muchachos que estudian al día de hoy, yo creo que ya no las usan, o no sé. Pero ya no existen para nosotros en la práctica real. Muy poco se utiliza la hoja tabular. Utilizamos procesadores de textos, utilizamos hojas de cálculo, que prácticamente los más usados en nuestro país es el Word y el Excel. Sí, y además ahora pues también ya existen programas especializados en la materia, ya hay más variedad, hay más rapidez en el trabajo. Las marcas pues pueden ser en el mismo Excel, ahí puedes diseñar tus propias marcas o utilizar alguna de las que ya tiene ahí el Excel. Entonces ya no se parece en nada el trabajo que desarrollábamos antes, de todo manual, al trabajo electrónico que el día de hoy estamos llevando a cabo. Sí, pues así es, debemos de irnos actualizando en estas nuevas tecnologías de información que son requeridas porque las empresas, algunas ya son más grandes, entonces el trabajo manual no se nos complica, entonces sí necesitamos actualizarnos en estos temas de nuevas tecnologías. Ahora, igual, los estados financieros, la preparación de los mismos ha evolucionado con el tiempo, ¿cómo ves? Sí, también estos han evolucionado su forma de ser presentado, la estructura, todas siguen siendo igual, pero el cuerpo de los estados financieros sí ha variado, máxime en el estado de posición financiera. Antes, por ejemplo, el nombre que conocía uno era el balance. Al día de hoy la mayor parte de la gente lo conoce como balance, pero el nombre es estado de posición financiera o estado de situación financiera. Y para los clientes balance, para entendernos. Pero la forma de presentar, antes tú ponías, mientras más cuentas, mejor. Ponías todas las de mayor, activo, pasivo y capital. Ponías todas las cuentas de mayor y podía hacerse hasta de 2 hojas el estado de posición financiera. Ahora, de acuerdo a la NIF, tienes que segmentarlos, los vas agrupando, ya no aparece
caja, bancos, bancos nacionales, bancos extranjeros, inversiones. No, ya. Sí, internacional. Sí, no, ya tienes que poner ahora efectivo y equivalentes de efectivo. Y ahí tú lo agrupas y empiezan Así a ser es. agrupados porque las normas de información financiera así lo Así requieren. lo requieren. Entonces la misma presentación de ellos sí ha evolucionado y bastante. Sí, y continuando con este tema de los estados financieros, ¿qué nos puedes comentar de la importancia de las notas a los estados financieros? Mira, las notas a los estados financieros también hace muchos años no tenían mucha relevancia. Muy pocos negocios las elaboran, cada Así día es, son más. No se así diga es. en la parte gubernamental, siempre decían que eso no les aplicaba a ellos y que eso estaba mal y que bueno, situaciones como este tipo, las normas de información financiera no les hacían mucho caso. Pero mira, el estado de posición financiera es la fotografía de tu situación financiera a una fecha determinada. Es una fotografía. El estado de resultados es como una película. Ujú. Esa te muestra un periodo que puede ser un mes, medio año, un año, según lo que presentes. Pero el estado de posición financiera es una foto. El estado de resultados es una película. Pero necesita las notas a los estados financieros para que te ayuden a entender estos dos, que faltan los otros dos estados financieros, son 4, y estas notas te ayudan a comprender totalmente lo que nos dice el estado financiero. Si gusta, te comento cómo está la estructura. ¿Qué son las notas? Bueno, mira, las notas nos platican desde el principio que el ente, ¿qué es el ente? ¿Qué situación tiene el ente? El nombre, el RFC, ¿a qué se dedica? Entonces, desde ahí tú ya sabes, vas ubicando el giro de la empresa, el nombre de la empresa, la antigüedad. Después, abres otra partecita y hablas de las políticas contables. Obviamente nada más menciona las principales, no puedes poner todas, pero las principales políticas contables. Luego empiezas a hablar en estas, que son las generales, de todas las cuentas colectivas de balance. Si recuerdas, te comenté que ya van agrupadas. Bueno, Así es. acá en las notas te empieza a platicar cómo está la integración, porque si no, no vas a saber. Cuando hagas tú tus razones financieras, tienes que identificar cómo están integradas estas cuentas de balance. Entonces te va llevando de la mano hasta llegar a resultados. Y en caso dado que tengas contingencias laborales, fiscales, de cualquier tipo, también las tendrás que manifestar. Entonces, si tú lees ya los estados financieros y las notas, tienes la capacidad de comprender y de analizar esa empresa sin haber estado presente en ella, sin conocerla. Así Y la es. auditoría te refleja que son reales los datos y corresponden. Entonces, no hay la necesidad de verla, porque los estados financieros hablan por sí solos. Pero fíjate que mencionábamos del gobierno. El gobierno decía, no, eso no existe, eso no, ni los casos nos hacían. Pero ya ahora la misma ley de contabilidad gubernamental Las incluye. nos incluye y prácticamente son pues similares, nada más que ellos le llaman diferente. Ellos le llaman de detalle o desglose, las que hablan de las cuentas de orden y los que hablan del informe de la gestión administrativa. Entonces ya las clasifican y dentro de ellas, bueno, ya van hablando de cada uno de los puntos que representa. Si es de detalle, pues habla de los estados bueno, ya no son resultados, es un estado de actividades. Y Así nos es. habla del estado de posición financiera. Que son de las de cuentas de orden, esas nos hablan, que son las de memoria. Esas nos hablan de todos los presupuestos, cómo va el comportamiento de los presupuestos. Y los de la gestión administrativa, pues todavía no tiene mucha utilización, pero ahí fíjate que deberían mencionar y van a reflejar si una inversión que se hizo en determinado municipio, por hablar de un municipio, tiene el impacto con el que se esperaba esa inversión. Porque ya no nada más es me gasté lo que entró y ya está todo claro, no, ahora tengo que empezar a cuidar como gobierno, tienen que cuidar
en qué se enfoca el recurso, que el recurso sea para beneficio de la población o de la actividad que desarrolla cada uno de los entes públicos. Entonces, eso de gestión administrativa va a ser como el chismógrafo. Entonces, pues Sí. ahorita no se usa, pero ya se usará. Muy interesante porque sí, como bien lo comentas, pues las notas a los estados financieros son muy importantes. Entonces nosotros como auditores, en el momento de también de iniciar una auditoría, debemos de solicitar estas notas Sí, a la claro. administración para nosotros poder opinar si son correctas, si están reflejando la realidad de los estados financieros, si están revelando las cifras adecuadas de los mismos. Y pues es Ujú. importante para nosotros como auditores también contar con ellas para poder emitir una opinión. Bueno, pues vamos a tener un breve corte y en Gracias. unos minutos más regresamos con este tema tan interesante de lo que es la evolución de la auditoría a los estados financieros en este episodio más de Generando Valor. Nuevamente, continuando con este episodio más de Generando Valor, con el contador Eric García Gil, con el tema Evolución de la Auditoría de los Estados Financieros. Y continuando con nuestra charla tan interesante de este tema de auditoría y tocando un poquito el tema de la auditoría para efectos fiscales o dictamen fiscal, como luego lo conocemos. ¿Qué nos pudieras comentar sobre la evolución al mismo? ¿Cómo se presentaba antes ante el SAT? ¿Cómo se presenta ahora? ¿Cuál es tu experiencia? Híjole, ahí me voy a echar de cabeza. Fíjate Yo te que, ayudo. fíjate que nosotros empezamos hace tantos años que se hacían en hojas blancas, Ah, en hojas blancas y con una máquina mecánica, sí, esas de dedito, tenías que llenar todos los estados financieros. Prácticamente la información que se presentaba no es como ahora, es muy extensa y cruza por un lado y por otro, ¿no? Antes era muy sencilla, presentaba los estados financieros, las notas y algunos comentarios, firmabas, porque la opinión. sí, hacía la opinión, te hacía responsable de lo que tú decías ahí, que estaba todo sustentado. Y obviamente la autoridad te podía revisar como hasta el día de hoy lo hace, ¿no? Pero era muy diferente el trabajo porque
pues en esas fechas, pues no existían ni computadoras a la mano del público en general. No, 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 la no. máquina. No, estaban en inicios en las universidades. Es más, cuando nosotros estuvimos, pues había nada más una máquina y creo que era Apple. Y nada más nos dejaban verla. Sí. Entonces no Sí, sabíamos ni usarla, ni mucho menos. Y todo ese trabajo se hacía en hojas blancas. sí. Pues muy Después, interesante para quienes nos sí, escuchan, no nos la van las a creer. nuevas No generaciones. nos van a creer, pero No, no nos sí, van a creer. sí fue así. Y tenías que ir personalmente a entregarlo a cada una de las administraciones locales donde estaba el contribuyente. Qué Sí, complicado. sí, porque si tú tienes un cliente en Tijuana, tenías que ir a llevarlo a Tijuana. Y si llevaba un error, Pues pues tenías que llevarte tu máquina a escribir o conseguirte una por allá. sí. Sí, no era muy complicado. Después fue evolucionando un poco empezó a funcionar en aquel tiempo había un programa que todavía existe, pero en México no es muy común. El Lotus El Lotus. 123, no sé si Sí, tú sí, te lo acuerdas, recuerdo. sí. Sí. El Lotus 123 y ya había un formato y llenábamos ese formato ya con más información, pero tú lo vaciabas electrónicamente en un disco de 3,5. No sé si te acuerdas que había unos más grandes que era de 5 1/4, eran muy delgaditos, Sí. y otros más chiquitos de 3,5 que eran un poquito más robustos y más resistentes a los golpes. Sí me tocó llevarlo aquí a la Ay, administración Anita, y pues que entonces ya también sí, ya sí. ya andas No acompañando. digas mucho, por favor. Pero sí, sí me tocó Sí, y que si corría y no lo sí, leía que y no tuviera bueno, virus, que no tuviera virus. sí, y también tenías que llevarlo de manera presencial. Ah, sí, sí, Ya presencial. en ese tiempo nosotros ya teníamos computadoras portátiles, ya teníamos en el despacho creo una portátil, y yo en el coche me llevaba mi computadora, me llevaba, en ese tiempo tenían para grabar, los de Ah, 3,5 en la ujú, computadora, ujú. me llevaba discos por si se dañaba uno o algo, y me iba con todo mi instrumental, porque llegaba a suceder que sí, que no pasó el archivo, que se Sí, que dañó, se dañó que el disco, muy sí. delicado. Y entonces salía la cajuela ahí en el coche y ahora le vamos a vaciarlo otra vez, que era relativamente sencillo, nada más lo tenías que volver a guardar, pero tenías que ir preparado porque en ese tiempo no había los correos electrónicos como ahora. No, No había. a mí sí me tocaba regresar al despacho, ¿eh? Fíjate, sí, sí, no, Córrele al complicado. despacho y regresaba otra vez con el disco a Pero ver si si estabas sí. aquí en Morelia, menos mal, pero a Sí, nosotros nos tocó ir fuera del estado y muy complicado, no puedes cometer errores, ¿no? Fíjate que ahora ha evolucionado tanto que que los muchachos que nos están escuchando ahorita de las hojas pues han de reír, pero sí. ahora existe un aplicativo, ellos le llaman aplicativo, otros lo conocen por una aplicación, que esa aplicación es un complemento del programa Excel y es un complemento COM. Ese complemento COM tú lo das de alta en el Excel y se te abre como una ventanita arriba a la derecha donde está inicio, archivo, vista y todo ese tipo de cosas. Se abre uno que dice SAT. Así es. Sí, 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 y sí. entonces ya accesas ahí, ya los chavos de ahora pues accesan ahí y se les hace muy natural. Ya todo Normal. lo que estoy diciendo van a decir, este está inventando. No, esa es la evolución que ha tenido este tipo de trabajos. Y entonces ya entras ahí y ahora te pide que te identifiques, que firmes. Y lo curioso es que estás trabajando en línea. ¿En Sí. línea? ¿Qué significa eso? Que yo me meto y empiezo a trabajar y demás, pues está enlazado directamente a las bases del Del SAT. SAT. Dicen, algunos, no me consta, que cuando le estás ahí moviendo a ciertas cosas y son repetitivas, les dejas ahí la pista a ellos, bueno, pues aquí le están mueve, mueve, yo creo que aquí hay algo. Ah, qué bueno que me dices. ¿Será cierto o no? No sé, a mí no me consta, pero yo creo que sí puede ser posible porque todas estas cosas van dejando un historial. Sí, yo creo que sí. Van dejando un Ajá. historial. Entonces, cuando ya se hagan este tipo de movimientos, pues se tiene que hacer de manera ya precisa. Entonces, ahora, ese complemento COM nos abre
pues ya ni me acuerdo cuántas cédulas, como unas 20. Pero Sí, no, más o no, menos no se como usan unas todas 26. porque tú cuando estás contestando tus cuestionarios, algunos se habilitan, algunos otros se Se cancelan bloquea. o se bloquean. Y en función de lo que tú contestaste en tu cuestionario, pues vas habilitando o deshabilitando pestañas. O ciertos anexos que le Sí, los anexos conocemos. son las Las pestañitas, pestañitas. sí, las que van abajo son los anexos, son las pestañitas. Entonces, tú lo guardas y el día de mañana o al rato o el momento que desees, vuelves a ingresar, recuperas el archivo que guardaste y puedes seguir trabajando. No, no es como las declaraciones que tú entras y te dan determinado tiempo, te las guardan y si no, se borran. No, aquí tú entras, las guardas en un archivo tuyo, lo vuelves a cargar, las puedes trabajar. Y existen herramientas, fíjate que ahora es muy complicado porque la información es muy extensa. Ujú. Y yo cuando lo hago manual, yo no sé, no llegaré a 50 cruces, así mentalmente no llegaré ni a 50. Pero hay sistemas que te hacen la verificación de los cruces y que traen como 2000. Yo Ah, no sé dónde sacan tanta cosa, pero son como unos 2000 cruces. Eso es imposible hacerlo de manera de manual. manera manual. Sí, Tenemos que no. acudir a programas especializados que nos dicen, mira, no te cruza este anexo con este anexo, y ahí tienes que andar metiendo. Y luego vas a creer que lo cruzas y ya no coincide con otro Con otro anexo. anexo. ¿Sí te ha sucedido? Sí. Y híjole, ¿cuándo voy a terminar? Entonces, estos programas nos van llevando de la mano porque tú corres el proceso y le dices que te verifique cómo están los amarres y ya están prediseñados en hacer 1000 cruces. Y esos 1000 cruces poco a poco tú los vas solventando, vas viendo en qué te equivocaste o qué falló, que en muchas ocasiones es un peso. Así es. Sí, es un peso. Pues sí, pues es que acá pusiste un peso de más y acá Y un acá un peso de peso de menos. menos. Por lo del redondeo, porque se maneja con números cerrados, no hay fracciones. Entonces, ya tenemos que acudir en todo ese tipo de sistemas que antes no, ni soñando existían. No. Sí, pues es una herramienta o son herramientas que igual tenemos que ir adaptando nosotros o irnos adaptando y usarlas para realizar nuestro trabajo con mayor eficiencia y calidad porque pues las tecnologías, todo va cambiando, entonces es hacer uso de estas nuevas Sí, tecnologías también, que es la evolución, es nuestro tema. sí. Y pues bueno, ahora para realizar estos trabajos de auditoría, llevamos o tenemos ciertas técnicas de auditoría. ¿Estas técnicas de auditoría han evolucionado? ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Mira, las técnicas de auditoría siguen siendo las mismas eh, que todo el mundo sabemos, verificación, observación, análisis, etcétera, etcétera. Las técnicas son las mismas porque están bien sustentadas y son las que van a durar, cambie la forma de trabajar que cambie. Sin embargo, sí tienen variación en su aplicación. Entonces, por ejemplo, la verificación. ¿Cómo verificabas tú antes eh, Los comprobantes. vamos a decir, las compras? Pues tenías que ir a verificar que cumpliera con los requisitos fiscales. Ya estás, que nombre, domicilio, código postal, RFC. Con nuestro bicolor. Sí, teníamos que ir Palomita marcando. roja. Esa es verificación. Así es. Entonces tú verificabas una por una y tenías que ir observando cuando no lo hicieran para de esa manera ir llevando tus incorrecciones, que le llamamos ahora incorrecciones materiales, para hacer reclasificaciones, ajustes o evaluar el impacto que tendría dentro de los estados financieros, o también hacer o proponer con esos ajustes el nuevo pago de impuestos que pudieran generarse. Tenías que verificar el cheque y que fuera para una cuenta, que tuviera ahí Sí, para una en cuenta, cuenta de porque si no beneficiario. pudiera ser no deducible. Ahora que ni conocemos ya los cheques, No, ya realmente no se usan en ocasiones ni ¿no? siquiera para reposición de caja. No, Ujú. ya rara vez, ya los cheques están en extinción. Antes era parte fundamental y teníamos que atender un sellito que dijera para una cuenta.
nosotros les aconsejábamos a los clientes que sacaran una copia del cheque ya firmado, elaborado con su sello, Firmado. y firmado, y que lo pusieran ahí en la póliza, porque esa era la evidencia. De lo contrario, la autoridad, fíjate que te decía, no tiene el sello. Y entonces era de palabra a palabra. ¿Cuál era la solución o qué les proponemos nosotros? Pues tendríamos que hacer un escrito libre al banco solicitando los cheques, copia fotostática de los cheques, que duraban 1 mes, 2 meses en regresárnoslos, y ahí nos daba la evidencia de que sí tenía el parabono a cuenta del beneficiario. Entonces ya desarmábamos a la autoridad cuando quería quitarnos esa deducción. Ahí le demostramos que sí habíamos cumplido con todos los requisitos que nos marcaba el Código Fiscal de la Federación. Mucho trabajo. Era un trabajo más manual, Sí. más mecánico, porque mira, ahora tú haces una transferencia. La transferencia tiene la posibilidad de que le pongas qué factura pagas. Tiene la posibilidad del RFC. El nombre del proveedor. Fíjate que lo curioso que ya están hasta el mismo banco, tú le pones la cuenta y te aparece Así el nombre. es. Sí, y el RFC. Sí. Y ahí lo pones. Y ya en la otra parte pues le pones cuánto es del IVA. Entonces, todo eso que estaba ha evolucionado en ese sentido de que no hay forma de que se parezca. Y antes tenía que tener uno mucho cuidado con todos esos requisitos fiscales porque era la parte medular, tanto del contribuyente que los emitía como del contribuyente que los hacía deducibles. Ahora eso pues ya ni lo revisamos. No. Ya con que esté en la página del SAT, bajan los XML. Si están los XML en este archivo que le corresponde a tal RFC, pues quiere decir también todos los requisitos, si no, no estarían ahí. Sí, de hecho, para allá iba. Los comprobantes igual han evolucionado. Híjole. Han evolucionado bastante porque los marcos aplicables, las leyes, nos han obligado al contribuyente a emitir comprobantes electrónicos y los famosos XML. Entonces, pues ha cambiado nuestra manera de verificar Bastante. estos comprobantes fiscales y pues no sé qué nos puedas comentar acerca de ese tema de la nueva evolución de los comprobantes fiscales, cómo llevar a cabo una revisión. Mira, antes era, aunque era manual, muy lento, pero prácticamente era, cuida el RFC y el nombre, y con eso defendías. Ahora, estos XML o todos estos comprobantes electrónicos, fíjate que son complejos, no son tan sencillos como dice la autoridad. No son sencillos. Y cada vez más complejos. Tú tienes que cuidar el uso. Mucha gente le pone y luego le ponemos y luego le ponemos. Pero fíjate que el uso es muy importante. Mira, ahí, si tú le pusiste gastos y era activo fijo, te lo pueden rechazar. Así es. Ya no es una deducción. No, ya no. O sea, directa, sino se va a vía depreciación. Sí, sí. El enfoque que va a dar la autoridad, déjame explicarte un poquito más de eso. Así es. Ese tipo de detallitos muy precisos que es complicadísimo que lo puedas ver en todos, porque cada vez los negocios tienen más operaciones y los obligan de que cada uno, entonces son una infinidad de comprobantes. Pero ese uso de gastos, si no se tiene el cuidado necesario, en donde se clasifican si es compra de mercancía, si es gasto, si es activo fijo, etcétera, etcétera, desde ahí la autoridad ya está haciendo los prellenados de las declaraciones. Ya tiene 2-3 años haciéndolo, ya tiene algunos añitos. Pero va avanzando ahora, cada vez sí, va avanzando. Y yo percibo que el siguiente paso es que ya te lo van a colocar donde es. Si es compra, va a quien compras. Si es activo fijo, ese va a ir por acá y va a ir a depreciación. No el lo puedes IVA. poner acá. Sí. Entonces, estos tipos de detalles, si no los tenemos en cuenta desde un principio, es muy difícil. La forma de pago, para tocar ahí algo del IVA. Y la forma de pago, si tú no le identificas forma, va a haber problemas. Fíjate que, no sé si has observado que también cuando tú haces pago en parcialidades,
y después emites un complemento de pago, que es cuando tú recibes el dinero. ¿Sí te has fijado que luego ahí aparece el saldo? Sí, saldo y El SAT lleva tus cuentas por cobrar, lleva tus saldos. Entonces vayan observando, porque la autoridad cada vez tiene más información, y esa es la complejidad y el chiste de los XML. Le estamos haciendo la contabilidad de acuerdo a como el SAT la requiere, no es necesario a como la requiere el empresario. Entonces sí es importante que tengamos mucho cuidado en esto, pero sí es importante que usemos la tecnología de la información, porque ahora también hay programas especializados que nos ayudan a bajar los XML. Si te fijas, tú te metes a la página del SAT y te dice que tienes hasta 2000. Pues imagínate una empresa que tiene muchos más de 2000, vas a durar un mes bajándolos. No, hay unos programas que tú pagas un servicio Plus y te baja todos, así tengan 1,000,000 de un jalón. Después de que ya tú los bajaste, esos XML, estos sistemas tienen la posibilidad de poder vas a administrar los datos, los clasificas, ahí puedes identificar las formas de pago, identificar el tipo de gasto. Tienes que amarrar tus nóminas, tus ingresos, tus compras, tus gastos, y con esos sistemas tú haces tus clasificaciones, tus papeles de trabajo, y tienen que amarrarte con la balanza. Muy interesante, o sea, esta es la importancia de irnos capacitando en estos temas, de que si el SAT está evolucionando en todo este tipo de comprobantes digitales, nosotros como contadores, pero desde luego más como auditores, tenemos que evolucionar en este tema, tenemos que capacitarnos y hacernos llegar de estas herramientas tan interesantes como comentas, como este tipo de programa que descarga y nos permite administrar y relacionar y cruzar con la contabilidad. Fíjate que luego te das cuenta, hay empresas que tienen infinidad de comprobantes y dice el patrón: no, tú pasa todos mis gastos y el auditor no se va a dar cuenta, hace pruebas selectivas. Pues vas a creer que con estos tipos de programas tú le pones ahí, por ejemplo, Palacio de Hierro, escribes Palacio de Hierro, te saca todas las de Palacio de Hierro. Oye, que no había gastos no deducibles, mira todo el puño. Tiene una aplicación enorme, y nosotros tenemos que evolucionar como auditores. Sí. Por último, te quiero comentar que si tú no evolucionas al cambio, no te adaptas a los cambios, tengas la edad que tengas, si no asimilas esos cambios, estás destinado a quedar obsoleto en muy poco tiempo. Así es. Entonces, si no nos capacitamos en todo este tipo de cosas, pues nos vamos a quedar sin trabajo muy pronto, porque la velocidad de los cambios son muy, muy rápidos. Entonces, pues los invitamos a que se capaciten, y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán está a sus órdenes para poder apoyar en todo lo que se les ofrezca, y es un buen lugar para su capacitación. Así es, y nosotros como Comisión de Auditoría estamos pues constantemente proponiendo cursos o talleres de capacitación en este tema, y pues los invitamos a todos, a estas nuevas generaciones también, a que se capaciten en este tema tan interesante de la auditoría. Y así como dice Eric, pues igual los contadores que ya somos auditores, seguirnos capacitando y actualizando para todos estos cambios tan dinámicos que se están dando, de nuevas tecnologías, tanto de la autoridad como en general. Y pues por nuestra parte es todo muy interesante, Eric. Gracias. La verdad es un honor para mí contar con tu presencia. Ya me eché de cabeza de lo viejito. Ya nos echamos de cabeza. Muy interesante, y muchas gracias a todos los que nos acompañan pues a través de las redes sociales, y los seguimos invitando a estos episodios tan interesantes de Generando Valor con el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Muchas gracias. Gracias.